Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Mandiola, que es médico oncólogo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Bien, muy bien. Gracias por haberme invitado a participar. Bueno, la idea es hablar de prevención y en el ámbito de la oncología, ¿cómo se define? ¿Qué es la prevención? Bien, bueno, mira, para poder hablar de prevención y puntualmente en oncología, para poder encarar, mejor dicho, un programa de prevención oncológica, lo que debería hacer el paciente es preguntarse, el paciente o la sociedad, si pretende vivir más y mejor, ¿sí? Esto es fundamental. Si responde de forma afirmativa a esas dos preguntas, podemos decir de continuar conversando de este tema. Porque además ahora, bueno, que la expectativa de vida cada vez se alarga más, bueno, ¿cómo se llega, cómo se transita, no? Bueno, te decía, es importante esto de responder estas dos preguntas porque mucha gente probablemente desee vivir no más, sino mejor. Sí. Entonces, en ese sentido, está dispuesto a sacrificar varias conductas preventivas en pos de lo que él considera mejor. Claro. ¿Sí? Y con respecto a lo que me preguntabas de la edad y de la longevidad, actualmente creo que estamos llegando un poco a nuestro límite, ¿sí? Hoy hay muchas más personas de edad avanzada que hace 30, 40 años. Exacto. Con respecto a esto, es importante destacar porque también forma parte de las decisiones que toma la persona para adoptar un programa de prevención. Entender lo siguiente: generalmente los seres humanos hasta los 85 años consideran que la longevidad es una especie de don o privilegio que les ha tocado. Ya entre los 85 y los 95 años empiezan a aparecer algunos problemas que están vinculados a las cuestiones propias de la edad, sí, los cambios de códigos de la sociedad, se pierden los amigos. Y ya te diría, después de los 95 años en adelante, la mayoría de los pacientes lo viven como una tortura, ¿sí? Entonces, no digo el 100%, hay excepciones a esto. Sí, claro, pero en general, sí. Así es como se interpreta la longevidad actualmente. Entonces, todo esto va a formar parte de si una determinada persona está dispuesta o no a generar los cambios necesarios para promover o prevenir la salud, o promover la salud o prevenir el desarrollo de una enfermedad oncológica. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas, ¿no?, tenemos? Bueno, para esto lo que yo te diría es fundamental conocer lo que estamos tratando de evitar, ¿sí? Sí. Si vos querés salir de vacaciones y no tener ningún problema en la ruta con tu auto, vas a tratar de controlar la presión de los neumáticos, cambiar el agua, el aceite, la BTV, los chequeos, etc. Y en función de eso vas a decir, bueno, ahora tengo todo esto más acomodado, me mando a la ruta. En este tema es importante conocer al enemigo, que en este caso es el cáncer, ¿sí? Porque pretender reducir el riesgo al 100% es una utopía, ¿sí? ¿Por qué es una utopía? Porque la vida decidió hace 3.800 millones de años que para poder evolucionar y adaptarnos a los cambios del medio tenían que existir las mutaciones, que es el punto de partida de la enfermedad oncológica. Por lo tanto, el cáncer es un poco el precio que la vida está dispuesta a pagar para poder evolucionar. Sin embargo, tratar de disminuir los riesgos, eso es un buen plan y es inteligente. Claro, y eso está en manos de cada uno. Está en manos de cada uno una parte, y otra parte es absolutamente aleatoria. Por ejemplo, está demostrado, lo que yo te voy a decir ahora son datos publicados, ¿sí?, evidencia médica de rigor, que aproximadamente el 18% de los tumores del cáncer están vinculados a sobrepeso, sedentarismo, ingesta de alcohol, ¿sí?, y una mala nutrición. Y un 19% se vincula de forma prácticamente directa al tabaco. Es decir, fíjate vos que casi el 40% de los casos, de los nuevos casos diagnosticados, están causados por cuestiones que son manejables o modificables para evitar que se produzcan. Si te pones a pensar, es un montón, es casi uno de cada dos enfermos, ¿sí?
Así que fíjate vos si no hay cosas para hacer. ¿Y el resto tiene que ver con una predisposición? ¿Cómo es en la relación con la enfermedad? Perdóname, ¿predisposición a qué? Claro, ¿A sí. generar el cambio? ¿Decís vos los cambios conductuales? Digo, a que uno pueda desarrollar la enfermedad. Tiene cuestiones genéticas, una predisposición. Mira, esto es así. Así como te dije que una persona para encarar un programa de prevención debe conocer lo que está tratando de evitar, también debe conocerse a uno mismo. Sí. ¿Sí? Conocerse a uno mismo básicamente significa aceptar que somos personas vulnerables, que somos blanco de que la vida nos sorprenda, ¿sí? Porque no hay nada más peligroso para desarrollar una enfermedad oncológica que aquel que se cree invulnerable y por eso fuma como una chimenea, toma como un beduino, come como un animal y bueno, lo está comprando, ¿verdad? Sí. Entonces, eso con respecto a los aspectos que son modificables. Pero después, como bien dijiste vos, tocaste el tema de lo genético, que para nosotros lo llamamos heredo familiar, ¿verdad? Y es cierto que hay algunas personas que tienen una predisposición muy marcada a desarrollar algunas enfermedades oncológicas. Hace relativamente poco tiempo Angelina Jolie puso en boca de todos el concepto de la definición de mutación BRCA1 y BRCA2 o BRCA1 y 2, que es un gen que predispone al desarrollo de cáncer de mama y ovario. Son poco frecuentes, representan una minoría, pero es muy importante que las personas que están, la audiencia que está del otro lado, conozca un poco su árbol familiar, las enfermedades que han tenido sus familiares directos que se andan por encima, para en función de eso eventualmente hacer una consulta de asesoría genética, para lo cual los oncólogos que se especializan en definir si hay que hacer o no algún estudio puntual que llaman paneles genéticos para determinar si existe o no en la familia algún gen vinculable a estos síndromes heredofamiliares. ¿Y eso qué es a través de estudios específicos? ¿Cómo se hace? Sí, generalmente es a través de análisis de sangre, ¿sí? Fundamentalmente. Si hay personas que en su familia tienen antecedentes, ¿pueden entonces hacer una consulta? Sí, no es en mi caso, puntualmente, yo no soy especialista en este tema. En Tandil hay una colega, la doctora Elena Chen, que ella es especialista en este tema, a quien yo confío plenamente y le derivo mis pacientes cuando tengo alguna duda de si vale la pena o no hacer una evaluación más profunda con respecto a esto. Bien, nosotros entonces empezamos a ser conscientes de qué tenemos enfrente y qué hacemos entonces. ¿Cuáles son esas tareas o esas acciones de prevención? Bien, mira, las más importantes son las que tienen mayor rigor científico son la actividad física y no fumar. Sí. La actividad física, las guías de recomendación de la Sociedad Americana del Cáncer en 2012 recomendaban 150 minutos de actividad moderada a la semana, ¿sí? Esto es caminar más o menos a 6 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque nosotros somos descendientes de nómades, ¿sí? Están todo el día caminando. Nuestro organismo funciona mucho mejor cuando está en movimiento. No solo para evitar la enfermedad oncológica, sino otro montón de patologías. Ayuda a regular la glucemia, a disminuir el colesterol, los triglicéridos, las lipoproteínas. Bueno, tiene beneficios importantísimos. Ahora bien, de un tiempo a esta parte, los últimos trabajos que se publicaron con respecto al ejercicio y el cáncer demostraron que más es mejor. Es decir, ya las guías no recomiendan más 150 minutos, sino apuntan a 300 minutos semanales, que es más o menos 40 minutos de caminar o pedalear por día. Sí. ¿Sí? Eso con respecto a la actividad física. Después, el tabaco, ¿sí? El tabaco es una de las noxas más violentas que tenemos los seres humanos. Ha matado más personas que todas las víctimas de todas las guerras de los últimos 60 años. Entonces, aparte no solo causa cáncer de pulmón, sino participa en la generación de otros tumores, sobre todo de urotelio, vejiga. Tiene un rol muy importante en el desarrollo de tumores de cabeza y cuello. En estos casos también el alcohol, que es otra noxa, quizás no tan importante como el tabaco, pero no por eso hay que dejar de mencionarla. El alcohol se relaciona mucho con el hepatocarcinoma, ¿sí? Que es el tumor primario de hígado, y también está vinculado al cáncer de mama, ¿sí? Que esto es algo que todas las mujeres hacen lo mismo que hiciste vos, abren los ojos cuando le decís. Sí, tal cual, desconocía. Porque incluso, por ejemplo, con el hepatocarcinoma la ingesta de alcohol tiene que ser elevada, causar cirrosis, pero para incrementar el riesgo de cáncer de mama no.
te diría que no te quiero mentir, pero si no recuerdo mal, el trabajo que publicó esto mencionaba que tan solo 2 a 3 copas de vino por semana ya incrementan el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. ¿Sigue siendo un tema tabú mencionar la palabra cáncer y accionar sobre eso? Mirá, no como hace años atrás, ¿sí? De este tema que me acabas de preguntar, está escrito. Antes se consideraba el cáncer como una enfermedad que generaba discriminación, como en su momento ser tuberculoso o la lepra, ¿sí? Sí. Hoy por hoy yo pienso que no, que se ha agiornado y es una enfermedad mucho más frecuente y aparte se ha incrementado mucho la frecuencia de la enfermedad y se ha vuelto mucho más normal, ¿sí? Y hay otra cuestión... Perdón, no siempre es, porque uno tenía ese concepto de que cáncer es sinónimo de muerte. A eso claro. Iba. Y hay otra cuestión que la hizo que ese estigma que tenía disminuya, que es que en su momento la fiebre amarilla, la lepra, la tuberculosis eran sinónimo de muerte. El cáncer era sinónimo, además de muerte, de amputación y sufrimiento. Claro. ¿Sí? Hoy por hoy, como la tecnología, tanto farmacológica como quirúrgica, como desde el punto de vista de la radioterapia, mejoró muchísimo, la realidad es que las tasas de curación son mucho más altas, las enfermedades que antes ofrecían una expectativa corta de vida, ahora ofrecen cronificarla y que el paciente conviva con la enfermedad oncológica y probablemente se termine muriendo de una cuestión ajena a la patología oncológica. Entonces ya no es más tabú, ya de a poco la empezamos a dejar de relacionar a la muerte y al sufrimiento como era años atrás. ¿Y eso qué tiene que ver con los adelantos en los tratamientos, en las formas de vida, esto de elegir, ¿no? De tener estas acciones de prevención? ¿Con qué tiene que ver eso? No, vos o fíjate, ese cambio, ¿no? Yo, en lo personal, creo que hay más diagnósticos, ¿sí?, que hace años atrás. Por lo tanto, la prevención sigue siendo una materia desaprobada, ¿sí? Todavía tenemos que seguir haciendo esfuerzos en modificar mucho de lo que estamos haciendo. Y los avances se deben fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con investigación y mejoras tecnológicas, ¿sí? Insisto, tanto en radioterapia como en cirugía como en quimioterapia, que son los 3 pilares fundamentales del tratamiento oncológico, ¿sí? ¿Radioterapia qué es? Radioterapia es el uso de radiaciones ionizantes para atacar la enfermedad oncológica. O sea, los fotones, no quiero ser demasiado técnico, pero los fotones son un tipo de radiación ionizante cuando se emite sobre las células tumorales, genera una acción tumoricida por 2 maneras distintas. Un mecanismo directo, que es romper la doble hélice de ADN, que es lo que se encuentra en el núcleo de la célula, y por un mecanismo indirecto, que es formando radicales libres, intoxicando la célula oncológica y matándola. Vos me podrías preguntar ahora por qué actúa así de esa manera en el tejido enfermo y no en el sano. Sí. Bueno, eso se debe a que el tejido oncológico, el tejido tumoral, son células defectuosas, son células que carecen de los mecanismos de reparación que la radioterapia genera, ¿sí? Es decir, la radioterapia genera el daño en la célula tumoral y la célula tumoral no tiene cómo reparar ese daño y va a lo que se llama apoptosis o muerte celular. En cambio, los tejidos sanos, si bien sufren, por eso la piel se pone roja, puede haber diarrea, vómitos, según el órgano que se irradie, tiene capacidad regenerativa y el problema con el tiempo se resuelve. ¿La quimioterapia? La quimioterapia... ¿Qué es? O sea... Bueno, la quimioterapia la diferencia principal con la radioterapia es que la radioterapia es un tratamiento físico y la quimioterapia es un tratamiento químico. Ah, bien. ¿Sí? Entonces, la radioterapia es un tratamiento local, la quimioterapia es un tratamiento sistémico, va por todo el cuerpo. Sistema, ¿sí? Claro. Por eso... la toxicidad que tanto preocupa a los pacientes y los efectos adversos van a depender en la radioterapia de la región que se irradie y en la quimioterapia va a depender de la medicación que uno utilice. Bien. ¿Sí? Mencionaste radioterapia, quimioterapia y algo más. No, te nombré la cirugía. ¿Qué son las cirugías? Y hay algo que yo lo nombré de forma general como quimioterapia, pero tiene que ver con avances en lo que es la farmacología, que es la inmunoterapia, que es hoy por hoy la inmunoterapia y las terapias target o terapias blancos. Hoy por hoy
estamos ejerciendo los oncólogos, lo que llaman una oncología mucho más personalizada que hace 20 años. Todo esto, ¿por qué? Porque logramos caracterizar la enfermedad del paciente según el perfil molecular o de mutaciones que tiene la enfermedad, y existen fármacos que están específicamente diseñados, se llaman terapias diana, para apuntar a estas mutaciones, ¿sí? Entonces eso está generando respuestas fascinantes, que es lo que te comentaba antes. Claro. Eso con respecto a las terapias target o terapias blanco. La inmunoterapia es otra cuestión fascinante, es como una vacuna, no genera la toxicidad clásica de la quimio, Sí. y lo que hace es torcer o vencer uno de los mecanismos de crecimiento que tienen los tumores, que es evadir la respuesta inmune. Las células tumorales, como te expliqué antes, son células defectuosas que nuestro sistema inmune normalmente debería ubicarlas, claro, y eliminarlas. Pero ¿qué es lo que tienen? Tienen unas proteínas de membrana que cuando llegan los glóbulos blancos, los seducen, les generan anergia, o sea, falta de actividad, y en lugar de eliminarla dan media vuelta y se van. Estoy siendo muy práctico. Sí, 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 muy gráfico, claro, Muy sí, gráfico. para entender. La inmunoterapia lo que hace es bloquear este mecanismo de evasión, de alguna manera anaboliza o fortalece nuestro sistema inmune para que sea nuestra propia inmunidad la que termine generando la respuesta oncológica. Y generalmente, cuando esto sucede, además, a diferencia de la quimioterapia, permanece durante mucho más tiempo que las respuestas logradas con quimio. Claro. Gonzalo, mencionabas, ¿no?, los factores de riesgo y cómo uno puede hacer desde su lugar su propia prevención. ¿Qué rol juega el contexto social, el contexto emocional? ¿Cómo impacta también en las personas? Bueno, mira, es una excelente pregunta y muy difícil de responder. ¿Por qué? Porque es difícil estudiar la conducta de las personas. Vos sabés que hay un psicólogo que se llama Stanley Milgram que le llamó la atención la declaración que hizo en el juicio un nazi, que era el encargado de enviar a los judíos a los campos de concentración, que se llamaba Alfred Hitchman, porque él dijo, cuando le preguntaban cómo podía haber asesinado, dice, yo no maté a nadie, yo simplemente cumplía órdenes. Claro. Entonces, este hombre se planteó que el nazismo había nacido en Alemania porque estaba compuesto por una población que era muy obediente. Dice, yo estoy en Estados Unidos, esencialmente es una población desobediente, acá esto no puede pasar. Entonces decidió armar un estudio para esto, para evaluar cómo se comporta la gente ante el contexto. Sí. ¿Y qué es lo que hizo? Puso un anuncio en el diario, dijo, vamos a hacer un estudio sobre el aprendizaje y la memoria, y además a cada persona que se enrole le vamos a pagar X cantidad de dólares. Se enrolaron un montón de personas y el estudio básicamente constaba en lo siguiente. Es muy difícil de explicarlo, voy a tratar de ser lento porque además tiene un pizarrón. Constaba de lo siguiente, había un alumno, había una persona que ejercía de alumno, una persona que ejercía de profesor, sí, y él que ejercía de director. El director con la persona que ejercía de alumno estaban complotados. El alumno era un actor. En realidad se estaba estudiando a la persona que hacía de profesor. Entonces, ¿qué hacía? El alumno se sentaba en una silla que era una especie de silla eléctrica con descargas eléctricas, y el profesor, que era la persona que estaba siendo evaluada, le daba un par de palabras, 4 palabras si no recuerdo mal, y a medida que el alumno no las podía repetir, iba dándole descargas eléctricas e incrementando la descarga. Sí. Por supuesto no recibía descarga eléctrica en realidad, era un actor que iba gritando, gimiendo, claro, hasta que... Entonces, después de que pasaron muchas personas que fueron evaluadas de este método, ¿sabes a qué resultado se llegó? El 10%, cuando veía que el ser humano que tenían enfrente se quejaba, decidía no continuar con el experimento. Solo el 10%. Sí. Hubo otro 10% que, a pesar de que el director incluso le decía, che, ¿por qué no frenar? No, yo sigo. Y querían continuar. Y hubo un 80%, que eran la inmensa mayoría de la sociedad, que decían, miraban al director y le decían, che, estás sufriendo. Y el director le decía, bueno, pero vos firmaste un... Bueno, y le daban. Entonces, cuando le explicaban que en realidad es un engaño, que lo que estaban estudiando era la conducta y no el aprendizaje y la memoria, le decían, pero vos, si veías que estabas sufriendo, ¿por qué seguías? Bueno, porque yo firmé un contrato, a mí me pagaron, vos me dijiste que tenía que seguir, que sos el director. La obediencia. No se hacían cargo.
Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un 10% de santos en la sociedad que aunque la ley no esté escrita, la van a cumplir. Hay un 10% de delincuentes que aunque la ley esté escrita y el castigo también, no la van a cumplir. Y hay un 80% que somos la inmensa mayoría que actuamos según el contexto. Entonces es muy difícil hablar de conducta. ¿Qué es lo que lleva a alguien a cambiar? ¿Sí? A veces son los sustos, ¿entendés? Sí. Y hasta que uno no se choca de frente con esto que yo te explicaba, de darnos cuenta que somos vulnerables, no cambia, ¿sí? Otras veces hay intención de cambiar, pero el cambio es transitorio, es por corto tiempo. Voy a dejar de fumar, 6 meses y recaen. Sí. Voy a hacer dieta. 8, de hecho, acá me invitaste a dar consejos y no ejemplos, porque si no, no te podría dar ninguno de mis ejemplos. Soy todo lo contrario, en parte a lo que estoy contando, porque es realmente difícil. Es complejo. Tomar estos cambios implica convicción, convencimiento y sacrificio. Todos los cambios vitales en la vida que tengas vos, yo, dentro y fuera del campo médico, implica esto. Irse a vivir a otro país, convicción y sacrificio. Sí. Divorciarse, convicción y sacrificio. Cambiar de trabajo, convicción y sacrificio. Hacerse cargo de la salud también. Adelgazar, dejar de fumar, dejar de tomar alcohol, salir a caminar, convicción y sacrificio. Si no, recaemos. Gonzalo, pensaba en esto que decías, los sustos, esas cuestiones. ¿La pandemia funcionó así para sacudirnos un poco? Bueno, a ver, desde el punto de vista oncológico, no. ¿Por qué? Porque la pandemia, esto es a título personal y una opinión mía, subjetiva, actuó durante un momento como actuó el cáncer en el siglo XX, como actuó la tuberculosis en el XIX, la fiebre amarilla. Es decir, la gente lo veía como sinónimo de sufrimiento, disnea, falta de aire, fiebre, cansancio, astenia y de muerte, lógicamente, porque las personas morían. Entonces, se olvidaron de todo el resto. Ahora bien, ¿qué pasó? Apareció la vacuna del COVID, como en su momento apareció el tratamiento de la tuberculosis, y ya ahora nos relajamos de nuevo, ¿sí? Por lo tanto, no sé si generó un gran cambio. Sí generó un gran susto durante ese momento, pero nos invitó a reflexionar a todos. Sí. En algunos habrá generado algunos cambios, pero no sé si... Pero no fue lo comunitario, ¿no? O sea, colectivo. De hecho, la incidencia de cáncer, los diagnósticos bajaron muchísimo y después los oncólogos nos encontramos cuando la pandemia pasó con una situación de embotellamiento de diagnóstico y desesperación de los pacientes por arrancar los tratamientos, y nos encontramos todos sobrepasados de laburo porque hubo mucho subdiagnóstico durante la pandemia. ¿Por qué? Porque ya no importaba el cáncer, era cuidarnos del COVID. Como otras patologías que todos coinciden en lo mismo. Antes de finalizar, como meternos un poquito en esto de la importancia de la investigación, esto que mencionabas, ¿no? Con el paso del tiempo, lo que va surgiendo, es algo que está todo el tiempo, ¿no? Evolucionando, lo que es específicamente la oncología. Sí. ¿Qué rol tiene la investigación? Bueno, la investigación tiene un rol fundamental, y te voy a decir por qué. Porque la investigación es sinónimo de esperanza, ¿sí? Y es fundamental construir esperanza, no solo en el paciente oncológico, sino en la vida. Sí. Si no fuese por la investigación, el cáncer de mama seguiría siendo potencialmente mortal y no tendría las tasas elevadísimas de curación que tiene hoy. Lo mismo para un montón de enfermedades. Por ejemplo, en el melanoma fue revolucionario el cambio de pronóstico y de evolución. El cáncer de pulmón también. Entonces, bueno, todavía hay enfermedades que hay, por ejemplo, el cáncer de páncreas. Falta más investigación y más desarrollo para poder mejorar esto. Ahora, te quiero hacer un comentario al respecto. La investigación generalmente se está llevando a cabo en Estados Unidos, Europa, donde están los laboratorios principales, y a nosotros los argentinos los precios y los valores son elevadísimos. Exacto. Por lo tanto, es desde mi punto de vista, ¿no?, una premisa moral que tienen que tener no solo nuestra clase política, sino también la industria farmacológica, en tratar de generar convenios para que la medicación llegue a todos los pacientes oncológicos y no únicamente a los que más pueden, digamos, ¿no? Así es. Gonzalo, muchísimas gracias, gracias por ayudarnos, y sobre todo de esta mirada desde la prevención y cómo nos involucramos nosotros también, ¿no? Como cada uno desde su lugar. Sí. ¿No? Para evitar o para retrasar, ¿no? Si se quiere, en algunos casos. Bueno,
Quedan un montón de cosas por hablar, probablemente en una segunda charla con respecto a conductas anticáncer, por llamarlo de alguna manera, que ya las conversaremos, ¿sí? Digo esto porque por ahí alguien del otro lado dice, Gonzalo no dijo tal o cual cosa, fue por una cuestión de tiempo, pero soy consciente de que faltó hablar algunos temas. ¿Dale? Muchísimas gracias. No, a vos, por favor. El doctor Gonzalo Mandiola, médico especialista en oncología, pasó aquí por Ecosalud. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo.